Duele cuando sientes que tu hijo no valora nada de lo que haces. Hoy vamos a mirar más allá del rechazo y entender cómo transformarlo en reconexión. Acto 1. El portazo que retumba en el pecho. Luis empuja la puerta del cuarto de Mateo con una bandeja llena de su comida favorita. «No quiero», espeta el niño sin siquiera girarse. El portazo que sigue no golpea la madera, golpea directo en el pecho de su padre. ¿Alguna vez has sentido que el amor que das rebota contra un muro invisible? Acto 2. El iceberg bajo la superficie. Carla, la mamá, observa la escena desde el pasillo. Sabe que, como en un iceberg, el no quiero solo muestra la punta. Bajo el agua se esconden emociones que Mateo tampoco entiende. Lo que se ve como rechazo podría ser en realidad un grito silencioso de ayuda. Mantente, porque detrás de cada «déjame en paz» suele haber un «¿me ves de verdad?». Acto 3. Ecos de una herida antigua. Esa noche, Luis recuerda a su propio padre siempre ausente. Se prometió ser diferente, regalar tiempo y sorpresas. Y sin embargo, el pequeño Mateo lo rechaza. Allí nace la frustración silenciosa. No es solo el no quiero, es el eco de quizá no soy suficiente. Pregunta al oído. ¿Cuántas veces tu historia se cuela en tu respuesta al rechazo de tus hijos? Acto 4. El mapa invisible de las necesidades. Carla encuentra a Mateo jugando a destruir torres de bloques. Observa sus cejas tensas. El juego habla. Le susurra. Parece que hoy necesitas derrumbar algo grande, ¿verdad? Mateo asiente sin palabras. Ahí está la clave. Nombrar la emoción antes de corregir la conducta. Cuando un niño se siente nombrado, el muro baja unos centímetros. Acto 5. El espejo frente a Luis. Carla comparte el momento con su esposo. Luis escucha y por dentro algo se remueve. Si él hubiera tenido a alguien que nombrara su tristeza, ¿habría cerrado tantas puertas? Cada vez que validas la emoción de tu hijo, reparas también tu propia historia. Acto 6. El rincón sin juicios. Deciden crear un ritual. 5 minutos al final del día en el sofá azul, sin pantallas, sin sermones. Solo 3 preguntas. ¿Qué hizo papá o mamá hoy que te gustó? ¿Qué te molestó? ¿Qué necesitas? ¿Mañana? Mateo tarda 2 días en hablar. El tercero susurra. Me molesta cuando entras sin tocar. Luis recibe la flecha y no se defiende. En cambio responde. Entiendo. ¿Te parece si toco y espero tu pasa? Así se siembra la confianza. Acto 7. La tormenta controlada. No todo cambia de golpe. Una tarde, Mateo explota porque el videojuego termina. Grita, «¡No me entiendes!». Luis respira, se arrodilla para nivelar miradas y repite, «Veo que estás muy frustrado. Aquí estoy». Mantiene el límite. No hay más juego, pero sostiene la emoción. Límite firme más presencia cálida es igual a puente, no muro. Acto 8. El milagro de los 20 segundos. Días después, Mateo deja una nota en la puerta. «Papá, puedes entrar». 20 segundos que lo cambian todo. Luis entra, se sienta, no invade. El niño se acerca con un dibujo, ambos en el sofá azul. Sin palabras, reconoce el esfuerzo de su padre. ¿Sientes el nudo en la garganta? Esa es la reconexión en su forma más pura. Acto 9. Sembrar para el futuro. Convertir el rechazo en acercamiento no es magia, es constancia. Mirar a los ojos, preguntar antes de suponer, tocar la puerta literal y emocional. Cada gesto dice, te veo, te escucho, vales. ¿Qué pequeño cambio podrías hacer hoy para que tu hijo sienta esto mañana? Acto 10. Síntesis y llamado. A veces, cuando parece que tus hijos rechazan todo, solo están midiendo si tu amor resiste las olas.
Mantente firme y cercano, valida su mundo interno, establece rituales de escucha y pon límites que abracen, porque detrás de cada portazo hay un corazón que desea ser comprendido. ¿Te resonó esta historia? Comparte en los comentarios cuál será tu primer paso para transformar el rechazo en reconexión. Comparte con alguien que lo necesite. Suscríbete a Padres e Hijos y acompáñanos, un espacio para crecer juntos en familia.